Comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar ahí, pendientes a nuestras transmisiones. Saben que este espacio nació justamente en el primer día del estado de emergencia y este espacio lo que busca es poner ante ustedes fuentes confiables, fuentes en las que uno puede tener la seguridad de que tiene datos precisos, datos que uno puede seguir, información que uno puede seguir y qué mejor que tenerlos en estos momentos de pandemia. Hoy día vamos a hablar sobre libros, libros digitales, vamos a hablar sobre economía y vamos a hablar un tema que a mí me gusta, que son soluciones, ¿no? Que en estos momentos es necesario tenerlas en cuenta y qué mejor de tener estas soluciones de manos de especialistas. Me acompaña en pantalla Carolina Trivelli, ella ha sido ministra del gobierno. Me acompaña también el señor Carlos Ganosa, ha sido el jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cómo te encuentras, Carolina? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación, Martín. Carlos, por tu parte, ¿qué tal todo? Muy bien, muchas gracias también por la invitación. Justamente hemos reunido a Carolina y a Carlos básicamente porque el grupo editorial Penguin Random House ha presentado una colección de stamp quizás tengan el nombre, lo pueden encontrar en el hashtag Penguin Actualidad, libros para comprender la nueva normalidad. La primera edición salió el viernes pasado y básicamente el nombre de este libro digital es Corona Shock, cómo reactivar la economía, y justamente Carolina y Carlos son autores junto a otros tres especialistas de este libro que ya pueden encontrar, si mal no me equivoco, a través de la URL www.megustaleer.com.pe. Bueno, dado ya teniendo en cuenta esta introducción, lo primero que quería preguntarles es qué sensación, primero para Carolina, por supuesto, qué sensación queda con el libro ya publicado, teniendo en cuenta este gran punto que puede ser este libro, esta información que ustedes han detallado, la información que ustedes tienen en este libro, puede ser una guía en medio de tanta incertidumbre. A ver, Martín, yo creo que la invitación de Penguin a los autores de los distintos artículos en este tomo que se llama Corona Shock, cómo reactivar la economía, es justamente una invitación a generar propuestas, digámosle, propuestas informadas, para abrir debates, ¿no? Aquí yo creo que ninguno de los autores viene con una receta cerrada, sino lo que traemos son ideas y aproximaciones bastante complementarias, ¿no? Está Carlos, está Piero Gessi, está Hugo Ñopo y Miguel Jaramillo, y está mi texto, y la idea es justamente contribuir con ideas que permitan a quienes están diseñando intervenciones, sobre todo del sector público, pero también del sector privado, para realmente poder hacer que la reactivación de la economía suceda más rápido, suceda de mejor manera, sea más inclusiva, sea más sostenible, e idealmente nos permita no regresar al punto donde estábamos antes, sino llegar a un partidor mejor, ¿no? Con un poquito más de sostenibilidad, con un poquito menos de precariedad, con menos vulnerabilidad. En el caso de lo que yo he presentado, por lo menos mi interés central es la reactivación de las familias más vulnerables, ¿no? Pero cada uno de los textos se ubica en una línea de acción, y creo que lo importante es contribuir al debate, generar ideas, y ojalá que logremos que se discutan. Nuestras ideas no tienen por qué ser las ganadoras, pero lo importante es que se pongan en discusión. Exacto. Ahora, Carlos, la misma pregunta, ¿no? ¿Qué sensación queda en ti con el libro ya publicado, que ya a disposición de la gente? Coincido totalmente con Carolina. El objetivo ha sido empezar a generar debates sobre cómo tenemos que construir una economía más resiliente y que nos permita aprovechar las oportunidades que están escondidas detrás de la crisis para hacer cambios, reformas que nos lleven a tener más prosperidad, con más inclusión, y que estemos mejor preparados para todos los shocks que le depara el destino a la economía peruana en los siguientes años. Y lo que queremos es empezar a generar discusión, y empezar a
presentar ideas que permitan orientar la conversación de políticas públicas para poder definir respuestas que nos permitan salir adelante de esta situación tan desafiante. Ok, ahora yendo ya sobre los textos que ustedes han escrito, justamente Carolina decía, ¿no? Que este texto, Corona Shock, cómo reactivar la economía, participan 5 autores. Carlos Ganosa, Carolina Trivelli, quienes vemos en pantalla, pero también vemos a Piero Gessi, a Miguel Jaramillo, Hugo Ñopo. Y la primera pregunta, Carlos, justamente sobre el texto que tú tienes en el ebook, es, tú mencionas 2 comorbilidades que nos hicieron más vulnerables a nivel económico ante la pandemia. No sé si nos puedas detallar un poco sobre esto, por qué si fuimos el país que tomó acciones mucho antes que otros, estamos en una situación económicamente complicada a comparación de otros en la región. Sí, mira, lo que planteo en el texto es que el Perú tiene 2 deficiencias en términos de estructura socioeconómica que son muy relevantes para entender los resultados que hemos tenido, los primeros resultados que hemos tenido en el combate contra la pandemia, ¿no? Que son la mayor cantidad proporcional de pérdida de vidas en América Latina y la peor caída del PBI. Y esas son básicamente una economía que depende mucho del sector no transable, es decir, el sector que aglomera todas las actividades en las cuales el consumidor y el productor tienen que estar en el mismo espacio. Son principalmente actividades orientadas hacia el mercado doméstico. Y dentro de ese sector, no, como por ejemplo comercio minorista, algunos servicios, y dentro de ese sector no transable, o ese sector no transable está compuesto principalmente por empleo informal y por empresas muy pequeñas. Y por lo tanto, el mayor generador de empleo y de PBI en el Perú es el sector más afectado por las medidas sanitarias para controlar la pandemia. Y a la vez es el sector más vulnerable porque es el que está compuesto por mayor empleo informal y por mayores empresas pequeñas, informales o semiformales, que no tienen capacidad para resistir el golpe, que no tienen suficiente caja para resistir, que no son empresas que tengan un retorno sobre activo suficientemente alto como para que puedan salir adelante de esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la capacidad del Estado peruano es también muy pobre. La pandemia ha hecho algo que ya todos sabíamos mucho más patente, digamos, y eso tiene que ver también con la capacidad recaudatoria del Estado, que es muy débil. El Estado peruano recauda como porcentaje de su PBI un monto muchísimo menor que la mayoría de países de América Latina, y eso además es algo que nos va a presentar muchos desafíos hacia adelante, ¿no? Con un ratio de deuda sobre PBI que va a empeorar muchísimo, con ingresos que van a caer, con una economía que va a estar en una recesión muy profunda. La capacidad del Estado para invertir en mejorar esas capacidades que tanto nos han hecho falta en la lucha contra la pandemia se va a ver mermada. Entonces, la respuesta que pensemos como parte de una estrategia de más largo aliento va a tener que contemplar que vamos a tener que recaudar mucho más a futuro si queremos salir adelante con éxito de esta situación. Ok. Ahora, Carolina, justamente la parte que te tocó a ti, o bueno, el título que tú tienes en la parte de tu texto es Reconstruir el hogar, estrategias para reactivar los medios de vida post-cuarentena. ¿Qué destacarías de estos textos? Justamente yo me quedo con esta parte donde tú mencionabas las trampas de pobreza, ¿no? Que me parece una idea muy importante, que es necesario repotenciar a las personas, que de alguna manera es verdad, las personas con menos recursos son en estos momentos las más afectadas, y es necesario no solamente llegar, no volver a lo que estábamos antes, sino superarnos de alguna manera. ¿Cómo se logra eso, Carolina? Mi texto lo que plantea es, primero, como el de Carlos, identificar y dejar claro que el Perú ha sido súper exitoso en reducir la pobreza en estos años de crecimiento. Sin embargo, esa reducción de pobreza también esconde una altísima precariedad, ¿no? Muchísimos de los hogares que lograron superar la condición de pobreza se mantienen en una situación de alta vulnerabilidad, ¿no? Están fuera de la pobreza, pero no llegan a estar en una clase media consolidada,
¿no? Y ese segmento ha sufrido mucho durante la pandemia porque, como dice Carlos, dependen del sector servicios, duramente afectado, de empleos sin una red de protección social sólida, sin ahorros suficientes para enfrentar la pérdida de ingresos, y entonces lo que hacen es sobrevivir en la pandemia echando mano a lo que tienen a su alcance, todos sus ahorros, sus redes familiares, el apoyo comunitario, el apoyo del Estado, pero también consumen su capital de trabajo, pierden parte de sus relaciones que les permiten sobrevivir. Y ahora que se abre la economía, estos textos se escribieron hace varias semanas, además, donde había más incertidumbre de cuánto duraría esto, lo que necesitamos es acompañar el esfuerzo de esas familias, no solamente para que puedan recuperar aquellas fuentes de generación de ingresos que tenían, porque seguramente muchos van a cambiar, van a incursionar en otros sectores, en otras actividades, sino acompañarlos para que ese proceso de recuperación de sus medios de vida, generadores de ingreso, permita también un proceso de consolidación hacia actividades con mayor sostenibilidad, con mayor productividad, como decía Carlos, ¿no? O sea, hay un esfuerzo, hay un desafío enorme que hacer con esas familias. Entonces, reconocer primero de dónde partimos, y lo segundo es cómo las acompañamos, ¿no? Desde el Estado, desde el sector privado. Y ahí yo planteo que básicamente habría que atender tres cosas, ¿no? Una es acompañarlos con más de una iniciativa, ¿no? Esta idea de tener una bala de plata que le llega a un hogar y le resuelve el problema es una falacia absoluta. Lo segundo es que muchos van a haber caído en una trampa de pobreza, como tú destacas, y eso quiere decir que incluso si se esfuerzan un montón, no van a poder recuperar sus medios de vida, porque ya no tienen capital de trabajo, porque han perdido el espacio donde trabajaban, ese sector ya no existe, necesitan hacer algo nuevo. Y para ese sector requerimos no solamente varias intervenciones conjuntas, sino lo tercero, que es muy importante, es acompañar las intervenciones orientadas a la reactivación con medidas de protección social. Tenemos que asegurarle a esa familia que no van a pasar hambre, que sus niños no están en peligro, para que puedan tener el tiempo y el espacio de reinventarse, de recuperar estos medios de vida. Y para recuperar estos medios de vida, además de la protección social, requerirán inyecciones temporales de capital, de conocimientos, de ideas, de apoyo empresarial, de lo que corresponda, ¿no? Y ese paquete es el desafío que tiene el Estado de diseñar, no para implementarlo todo el Estado, hay que usar los intermediarios que existen en los mercados relevantes para esa población, las entidades de microfinanzas, las cadenas logísticas, los emporios comerciales, pero hay que trabajar un paquete más sofisticado que solo medidas aisladas, ¿no? Y no solo medidas económicas, sino medidas de protección social que las acompañen y las soporten. Ok, perfecto. Esto es parte de un ebook que ha salido el día viernes, si no me equivoco. Se llama Corona Shock, cómo reactivar la economía. Lo pueden encontrar en la página de megustaleer.com. Cómo reactivar la economía. Y justamente ahora, volviendo a Carlos, siento que no estamos cayendo en spoilers. Eso es preciso, quizás para que la gente pueda consultar el libro de manera detallada. Eso es importante, pero mi labor es preguntarles más al detalle sobre su participación en el libro. Justamente, Carlos, una parte tú mencionas, es necesario controlar la epidemia para que la política económica deje de ser un complemento para que pase a ser un protagonista. En estos momentos, 6 de julio, ya pasó la economía a ser un protagonista. Eso quiere decir que ya controlamos la epidemia. ¿Se puede hablar en ese sentido ya en el Perú o todavía? No. Y a lo que apunta ese argumento es que mientras haya mucha incertidumbre sobre las medidas sanitarias, va a ser muy difícil que la política económica pueda generar incentivos potentes para invertir, para trabajar, para ser eficiente. Y por lo tanto va a tener un rol más de alivio. Y lo que queremos no solo es aliviar el impacto que tienen las medidas sanitarias o el impacto que tiene la pandemia sobre la economía de los hogares, como mencionaba Carolina, eso es fundamental, pero queremos también poder conducirlos a que puedan retomar actividades productivas que les permitan desarrollarse, crecer, invertir en el capital humano de los hijos, invertir en acumular activos, poder formar una clase media de verdad y no la clase media tan vulnerable como mencionaba Carolina. Entonces,
lo primero para poder empezar a pasar de una política económica de contención o de alivio a una política económica que busca generar los incentivos para invertir, para trabajar, para ser eficiente y empezar a construir la economía más resiliente que queremos, es poder tener una estrategia sanitaria que nos permita identificar y apagar rápidamente nuevos focos de infección o nuevos rebrotes sin el riesgo de tener que poner a toda la economía nacional en coma nuevamente. Eso es muy difícil porque son muy pocos los países en el mundo los que lo han logrado, pero me temo que hasta que sanitariamente no hayamos logrado estar en una situación en la que podamos darle un poco más de predecibilidad, ¿no? Predictibilidad a los agentes económicos, va a ser muy complejo pensar en políticas para reactivar y para reacelerar el crecimiento. Ok. Ahora, volviendo a Carolina, mencionas en una parte la estrategia para la reactivación económica de los más vulnerables y mencionas el tema de los empleos temporales. Me llamó mucho la atención porque no solamente no sé si nos puedes explicar, por favor, con algunos detalles, Carolina, sobre este tema de los empleos temporales y cómo se podrían aplicar actualmente. A ver, en casi todas las reactivaciones rápidas y urgentes que se han implementado en el Perú y en casi todos los países del mundo, el uso de esquemas de empleo temporal tiende a ser muy efectivo, por dos razones, ¿no? Generar programas de corta duración de empleo genera ingresos para los sectores más vulnerables de manera rápida y ágil. Idealmente estos pueden ser empleos que además contribuyan con otra función, por ejemplo, como decía Carlos, a, no sé, ordenar la cola en la puerta de los mercados para que en los mercados no hayan contagios, ¿no? Y eso puede ser un empleo temporal que dura en esta emergencia, que le da ingresos a las familias, que sucede en tu barrio, ¿no? Por lo tanto, no te tienes que desplazar, pero que además se convierte directamente en consumo, ¿no? Las familias vulnerables hoy día ya consumieron todos sus ahorros, ya están muy endeudadas, no necesariamente con una entidad financiera, pero sí con la bodega, con los vecinos, con el familiar que estuvo mejor preparado para la pandemia, con las empresas de servicios públicos. Y entonces hoy día necesita efectivo no solamente para sostenerse mientras recupera su medio de vida, mientras vuelve a emprender su negocio, mientras vuelve a contactarse con sus clientes, de lo que fuera, sino necesita comenzar a pagar sus deudas. Entonces, acciones de empleo temporal que son en realidad acciones de transferencias de ingresos a cambio de la prestación de un servicio relevante para la coyuntura, ¿no? Permiten rápidamente reactivar mercados locales que a su vez facilitan que se recuperen los medios de vida de las familias más vulnerables. Esto no es demasiado costoso, no es demasiado sofisticado, no genera grandes efectos transformadores, es una medida de emergencia, pero permite evitar que muchos hogares se queden presos en una trampa de pobreza. Ok, ahora una pregunta para ambos y la siguiente también va a ser para ambos, estas dos últimas para ambos, por favor. La primera, ¿cómo han visto el manejo económico a nivel del gobierno en medio de esta pandemia? ¿Qué apreciaciones les deja hasta ahora, ¿no? ¿Se han hecho bien las cosas? ¿Falta hacer? ¿Qué falta hacer? ¿Qué es lo que consideran ustedes al respecto? Por favor, Carolina. A ver, yo lo que diría es que lo que hemos visto en materia económica deja en claro las enormes limitaciones que tiene el sector público peruano para realmente hacer acciones efectivas, ¿no? Una cosa es lo que se anuncia y los recursos que se destinan y otra cosa es lo que se logra ejecutar. Y creo que lo que hemos visto en la pandemia es una distancia enorme entre la asignación de recursos, la definición de prioridades y la ejecución de las mismas. Y lo hemos visto con la entrega de bonos, lo hemos visto con demoras en implementación de un conjunto de iniciativas que si se hubieran hecho como se diseñaron o como se planearon, probablemente tendríamos una situación menos dramática. Creo que eso tenemos que tomarlo en cuenta porque tenemos que diseñar medidas para el estado que tenemos, no para el que queremos.
¿no? Y tenemos que reconocer las limitaciones que el Estado tiene para ejecutar cosas, ¿no? Entonces no basta con identificar enormes proyectos de inversión pública, si no va a haber quien los ejecute. No basta hacer programas muy sofisticados con focalizaciones complejas porque no vamos a poder llegar a ello. Entonces, creo que una restricción que el sector público actual no midió es que no tenía, yo lo llamo entre comillas, tubería suficiente para llegar a la ejecución de lo que se propuso hacer, ¿no? Y creo que eso le ha pasado factura no solo al sector público, sino a todos los peruanos, ¿no? Ok, y en tu opinión, Carlos, por favor. Mira, yo creo que la estrategia de contención ha estado en la dirección correcta. Me refiero a contención del daño económico, del shock causado por el COVID-19. Y también creo, al igual que Carolina, que hemos fallado en implementación por razones que tienen que ver con las deficiencias que tiene el Estado peruano para poner en práctica medidas concretas. Y por lo tanto, pero sin embargo esas deficiencias no eran nuevas, ya las conocíamos hace mucho tiempo, entonces hemos fallado en diseñar medidas que tomen en cuenta las cosas que el Estado peruano no puede hacer. Ahora, ¿qué medidas habrían sido esas? Pues ahí es donde está la discusión más interesante y creo que tampoco es que yo al menos no tengo una respuesta muy clara de, bueno, qué debieron haber hecho, ¿no? Y no quisiera estar tampoco en la situación de las personas que están tomando decisiones ahorita, que evidentemente están enfrentando un shock que no se ha visto casi en los últimos 100 años. Entonces, no es una situación para andar dando tampoco recetas a la ligera. Sí creo que los subsidios a la planilla debieron haber sido mucho más altos, porque muchas empresas no van a poder pagar la planilla a punta de crédito. Reactiva está muy bien, pero funciona para las empresas que ya eran sujetos al crédito, para empresas que pueden aguantar más capital, pero para las empresas que no, incluso para muchas empresas que sí podían tomar crédito, pero que usan ese crédito más para motivos precaucionarios, digamos, eso no les iba a permitir preservar los puestos de trabajo que queremos que se preserven, porque es el empleo formal, es el empleo más productivo, es el empleo en el que más, en todo caso, más había que invertir en cuidar. Y sobre todo, si es que, ya desde una perspectiva de los hogares, sobre todo si es que las transferencias a los hogares iban a ser tan complicadas, pues al menos debimos haber invertido más en tratar de proteger los empleos formales mientras veíamos cómo podíamos llegar a aquellas empresas informales o aquellas personas que dependen de un empleo informal con transferencias más grandes y más rápidas y con mecanismos de distribución que no pongan en riesgo un rebrote o un aumento en los contagios. Entonces, esa sería mi principal observación en términos de cosas que creo que estamos todavía a tiempo de hacer. Ahora, también reconozco que es una decisión difícil porque mientras más gastemos hoy, nos hacemos más vulnerables a que en el futuro la situación fiscal se complique más y nos quedemos sin combustible para seguir estimulando la economía, para seguir conteniendo el impacto del virus. Pero por otro lado, también tenemos que reconocer que gastar hoy suficiente y hacerlo bien es una inversión para no tener que gastar más adelante. Pero nuevamente es más difícil trasladar ese concepto a medidas efectivas que entender el concepto. Entonces, no envidio, como te digo, a las personas que tienen que tomar decisiones hoy. Ok, ahora también la última ya pregunta para ambos también es, estamos entrando a una carrera por la presidencia del Perú. El próximo año deberíamos tener a un nuevo presidente, un nuevo jefe de Estado. Y teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, todo lo que nos va a dejar la pandemia a nivel económico, ¿cuál consideran ustedes que debería ser el perfil económico que debe tener el próximo presidente del Perú? Por favor, Carolina. A ver, yo creo que es todavía temprano, ¿no? Para esa discusión, porque no sabemos cómo viene la carrera. Yo lo que creo es que quien asuma la presidencia en julio del 2021 y quien asuma la conducción del Ministerio de Economía en el 2021 tienen que tener muy claro que van a encontrar, por supuesto, un país que va a estar en proceso de recuperación, vamos a tener buenas cifras en ese mes, digamos, pero
tienen que ser muy conscientes de que van a enfrentar una situación muy difícil. Claramente, probablemente hacia finales del 2021 van a tener que hacer un ajuste fiscal. Claramente va a haber que incluir la discusión sobre reforma tributaria, como bien decía Carlos al principio, y claramente van a venir años en los cuales va a haber mucha presión por seguir expandiendo gasto en el marco de estas dos situaciones que he mencionado antes, con lo cual va a haber una tensión muy grande. Y como hemos visto en estas últimas semanas, la tentación populista de la solución rápida, efectista, popular, puede traer enormes problemas para lograr un proceso que nos permita recuperar una macroeconomía sólida, que nos permita hacer planes de largo plazo, que nos permita invertir en aquello que es estructural y que no deberíamos postergar nuevamente a la luz de pequeñas victorias de 1 o 2 años, ¿no? Entonces creo que necesitamos mucho debate y mucha discusión con el electorado sobre lo complicado que va a ser la situación económica para asegurar que los planes que presenten en materia económica tengan la seriedad y estén dispuestos a asumir algunos temas difíciles y no solamente la ganancia de corto plazo popular. Ok, ¿y tu opinión, Carlos? Mira, creo que los siguientes 5 años van a requerir inevitablemente un gran acuerdo político para poder reconstruir o fortalecer nuestra institucionalidad macrofiscal y tomar en cuenta que ya no tenemos más espacio o mucho más espacio para populismo micro. Los últimos 15, 20 años han sido años de mucha ortodoxia macro y mucho populismo micro. Todos los gobiernos, algunos más que otros, pero todos los gobiernos han ido perforando de a pocos la institucionalidad económica a nivel más micro, pero el blindaje que existía para tener unas finanzas públicas ordenadas, etcétera, lograba proteger la institucionalidad más macro. Y lo que estamos viendo ahora es que ya no podemos dar por sentada la institucionalidad macro, y además vamos a estar en una posición mucho más vulnerable, con un ratio de deuda sobre PIB que podría llegar a 40% o hasta más si es que los escenarios más pesimistas se materializan. Entonces, no tenemos espacio, no vamos a tener margen de maniobra para tomar malas decisiones. Los últimos 15 años sí teníamos margen de maniobra para tomar malas decisiones y bueno, las tolerábamos, renegábamos, pero ahí el país más o menos seguía avanzando con todas las taras que hemos ido arrastrando, pero ahora ya no. Entonces, para poder conducir el país sin decisiones que nos hagan retroceder sustancialmente y más bien que nos permitan, que nos den el espacio para recuperarnos y para construir una economía más sólida, vamos a necesitar un gran acuerdo político. No, creo que no va a haber otra forma. Entonces, me parece para mí que va a ser el siguiente tema, ¿no? ¿Cómo logramos un ejecutivo que pueda trabajar con el Congreso y una composición del Congreso que se preste a la razonabilidad para tener un acuerdo político sobre las cosas importantes en las que tenemos que trabajar como país? Si no, vamos a estar en una situación muy difícil. Ok, ahora sí, finalmente le doy el pase a ambos. Carolina, por favor, si quieres agregar algo o quizás subrayar algo de todo lo que hemos conversado, por favor, adelante. No, más bien invitarlos a leer el libro y ayudarnos a discutir las ideas que están en el texto. Yo creo que hay muchas ideas, no todas empatan unas con otras, somos un montón de autores que pensamos también diferente y eso es parte de la idea, ¿no? Abrir este debate para que ese acuerdo político se pueda construir sobre discusiones sólidas y no sobre discursos bonitos. Genial. Carlos, por tu parte. Igual, invitarlos a leer el libro, a discutir las propuestas, a concordar, a discrepar, de eso se trata, y que podamos empezar a sentar las bases para una discusión que nos permita unirnos como país en las cosas que realmente importan y en las que vamos a tener que trabajar durísimo en los siguientes 5 o 6 años para que en los libros de historia el Corona Shock sea visto como algo que le permitió al país poder refundarse, salir adelante y no como algo que lo hundió. Genial. Bueno, les agradezco muchísimo a ambos su tiempo. Estuvo con nosotros Carolina Trivelli, ella fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Estuvo también con nosotros Carlos Ganosa, él fue jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía.
Ambos, junto a otros 3 profesionales, han escrito Corona Shock, Cómo reactivar la economía. Es un libro del grupo editorial Penguin Random House, y pueden encontrar todos los detalles, por favor, en la página web www.megustaleer.com.pe. Listo. Muchísimas gracias nuevamente a ambos. Gracias a Julio Melgarejo por el nivel técnico de la transmisión, y muchísimas gracias a todas esas personas que nos han acompañado en esta conversación. Listo. Cuídense mucho y, como siempre digo, por favor, si pueden, quédense en casa. Hasta luego.